Jóvenes queridos de la Unión Venezolana Occidental, específicamente de la Asociación Venezolana Centro Norte, les habla el pastor Emilio Percha y les envío un gran abrazo y mis mejores deseos para toda nuestra querida juventud en esa hermosa región, en esa hermosa tierra. Gracias por estar pendiente de esta campaña que hemos titulado Sálvame, Señor, como un grito desesperado de nuestra alma. Sálvame, Señor. Y es justamente lo que deseamos y lo que vamos a plantear en esta campaña juvenil, evangelística. Sálvame, Señor, que salga desde lo más hondo de nuestro corazón ese anhelo, ese deseo, ese grito desesperado para que el Señor nos salve ante tantas situaciones adversas que se están viviendo en el planeta. Que el Señor te bendiga, te guarde y a partir de este momento empezaremos una semana juntos, una semana en la que no tengo duda, el Señor nos bendecirá poderosamente, poderosamente. ¿Sabes lo que dice la Biblia? En Dios, quiero leértelo, Salmo 62. En Dios está callada solamente mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Vamos a orar. Querido Padre, estamos listos para empezar esta semana de oración, esta semana de evangelismo, que esperamos sea de mucha bendición para nuestros muchachos y para los adultos también, para todos. Conságranos a ti, Señor, y sálvanos. Sálvanos porque no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque necesitamos tu salvación y tú eres el único que nos la puede dar. Bendícenos durante esta jornada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirte, apreciado joven, apreciado amigo, amiga, que este versículo, estos primeros dos versículos del Salmo 62 tiene una connotación o tienen una connotación poderosa. Para entender este salmo todo, porque lo vamos a desglosar poco a poco, según el tiempo que nos queda para desarrollarlo, para poder entender a plenitud este salmo, tenemos que entender quién lo escribió y por qué lo escribió y cuándo lo escribió y a quién lo escribió, cuáles eran las circunstancias reinantes en ese momento para el escritor. El escritor es David. David. Cuando vemos a David en la historia bíblica, entendemos que David fue un hombre extraordinario, un hombre que se dice de él tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, pero no fue perfecto. Fue un hombre con fallas, fue un hombre que llegó a la palestra pública cuando un líder estaba en decadencia, Saúl, cuando nadie pensaba que podía venir una respuesta oportuna y milagrosa para salvar al reino recién fundado de Israel. Ahora entonces Dios, cuando todo parecía caerse, le dice, hay un pastorcito, un jovencito que yo sé que tiene un buen corazón y yo sé que él hará un gran trabajo y una gran obra en mi pueblo. Y así fue como salió David a relucir, como el dulce cantor de Israel. Aquel muchacho llegó a las cortes del rey para tocar y para apaciguar aquel demonio que atormentaba al rey Saúl. De esa manera apareció David en la escena del reino de Israel. Antes había sido un humilde pastorcito del cual nadie sabía. Sin embargo, aunque el mundo te ignore, mi querido joven y mi querida joven, aunque el mundo no sepa de ti, créeme, Dios sabe todo de ti. Dios comprende y sabe tus pensamientos antes de que los tengas anidados en tu mente, porque Dios te conoce perfectamente, porque te ama profundamente. Ese es nuestro Dios. Lo cierto es que allí vio David el nacimiento de un ministerio especial, que nosotros sabemos que más adelante llegó a coronarse por voluntad de Dios como el nuevo rey de Israel, después de la muerte de Saúl, y pudo él consolidar su reinado. Saben, mis queridos jóvenes, me llama mucho la atención porque el rey David pasó por muchas situaciones terribles, persecuciones, amenazas de muerte. Fue un hombre de guerra porque le tocó defender a Israel de los enemigos circundantes
en esa época. No se le permitió construir el templo de Jerusalén porque, según el mismo Dios, tenía las manos manchadas de sangre por tanta guerra. Pero aún así, este hombre amaba profundamente a Dios y lamentablemente cayó en el error, cayó en la desgracia del pecado, tuvo que vivir una vida tormentosa desde el punto de vista familiar, tuvo que ver situaciones bien terribles en su seno familiar, producto de su pecado inicial que dio las bases para un descalabro futuro. Pero a pesar de ese descalabro, este hombre se levantó y siguió adelante y encontramos palabras de él escritas en el Salmo 51, por ejemplo, que describe perfectamente el arrepentimiento profundo de este hombre. Se arrepintió con todo su corazón. Pues este hombre que se había arrepentido con todo su corazón en el Salmo 51, que había caído bajo con Betsabé y con Urías, el heteo, el esposo de ella, que había hecho cosas atroces, inimaginables para un hombre de Dios. Aún así, él se levantó, pidió perdón. Y aquí hay un mensaje para ti. No importa el pecado que tengas, no importa el problema que estés pasando ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, Él te puede levantar y te puede dar salud, te puede dar restauración espiritual, te puede perdonar y te puede reivindicar. Eso es un mensaje para ti y para mí. Esperamos que no lo pierdas, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos la restauración de Dios. Yo diría todos los días. Ese hombre que fue restaurado por Dios es el que habla aquí en el Salmo 62. Teniendo ya este background, teniendo ya esta antesala o este abreboca de lo que era o antecedente de lo que era y había sido David, ahora sí podremos entender el Salmo 62 que aparece ante nosotros. Y los primeros dos versículos fueron los que les leí al principio. En Dios solamente está acallada mi alma. Acallada mi alma, es decir, en silencio. Cuando Dios habla, nosotros hacemos silencio para comprenderlo, para escucharlo, para extasiarnos en su consejo divino. No hablemos, no interrumpamos a Dios. Dejemos que Él hable porque tiene mucho que decirnos. La sabiduría eterna reside en Él. Él es sabiduría. Y cuando Él habla, nosotros debemos callar. Cuando abrimos la Biblia, debemos callar, debemos imbuirnos allí. Cuando oramos, después de la oración, quedémonos meditando, esperando que el Señor nos responda, porque mucho tiene Dios que decirnos. Pues dice en estos primeros dos versículos del Salmo 62, en Dios solamente. Y quiero que prestes atención a esa palabra, solamente, porque esa misma palabra, solamente, o la palabra empleada en hebreo para solamente, también tiene dos significados adicionales. Dos significados. Pero antes de hablarte de los dos significados adicionales a esa palabra solamente, quiero decirte que esta palabra se encuentra en la mitad del capítulo. Este capítulo tiene 12 versículos y en 6 de ellos la palabra solamente aparece, dándole así un énfasis especial a esta palabra. ¿Y cuál será el énfasis especial que tiene esta palabra para nosotros? Bueno, permíteme decírtelo. Las dos conceptos o los dos significados adicionales a solamente, pues esa palabra en hebreo no solamente significa solamente, también significa verdaderamente, verdaderamente. Así que si nosotros hacemos un ejercicio de transliteración aquí en el texto, pudiéramos decir, ok, la palabra solamente, en Dios solamente está acallada mi alma. Ese texto también dice en realidad, en Dios verdaderamente está acallada mi alma. Verdaderamente está acallada mi alma, pero además tiene otro significado. Y ese significado es únicamente. Así que si hacemos el mismo ejercicio, tendríamos que decir que este versículo dice, valga la redundancia, en Dios solamente está callada mi alma, pero también puede decir, en Dios verdaderamente está callada mi alma, y también pudiera decir, en Dios únicamente está acallada mi alma. Esto es maravilloso porque le da un énfasis y una fuerza al hecho de que nosotros debemos depender única
y exclusivamente de Dios. La palabra de Dios sigue diciendo que de Él viene mi salvación. Así que pudiéramos emplear la misma palabra. De Él solamente viene mi salvación. De Él verdaderamente viene mi salvación. Y de Él únicamente viene mi salvación. Cuando el mundo hoy se cae a pedazos, bien vale la pena recordar que solamente en Dios podemos confiar, que verdaderamente en Dios podemos confiar y que únicamente en Dios podemos confiar. El énfasis está claro, el énfasis es evidente. Más adelante dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Y qué tal si entonces hacemos el mismo ejercicio con las tres palabras? Y lo repites tú conmigo allí. Él solamente es mi roca y mi salvación. Pero también dice este texto, Él verdaderamente es mi roca y mi salvación. Y también dice, Él únicamente es mi roca y mi salvación. Maravilloso. Maravilloso es saber que de Él solamente, únicamente y verdaderamente, no se te olviden estas tres palabras conjugadas en una sola palabra hebrea en este capítulo. En Él solamente, en Él verdaderamente y en Él únicamente reposa nuestra fe o debe reposar nuestra fe. Nuestro gran problema, y ya para ir aterrizando en nuestro texto y en nuestro tema de hoy, está en lo que decía William Shakespeare, ese gran dramaturgo, ese gran poeta, ese gran escritor. Este hombre, William Shakespeare, hablaba acerca del concepto de lo que era para él el secreto de la felicidad. Y para él el secreto de la felicidad era en este texto, se los voy a leer. Me siento siempre feliz, decía él. Me siento siempre feliz. Me siento siempre feliz. ¿Y sabes por qué? Preguntaba él. Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Y sabes muchachos, por qué a veces nos tropezamos en la vida y por qué a veces nos sentimos traumados y por qué a veces nos decepcionamos tanto. Porque esperamos mucho de nuestro prójimo, porque esperamos mucho de papá, porque esperamos mucho de mamá, porque esperamos mucho de nuestros hijos, porque esperamos mucho de nuestros hermanos, porque esperamos mucho de nuestros hermanos, miembros de iglesia, porque esperamos mucho del pastor. Y hay un problema serio en nosotros y es que creamos expectativas muy altas, muy altas. Y cuando vemos un pequeño defecto en el cual creamos expectativas altas, se nos cae el edificio, nos derrumbamos y entonces nos sentimos chasqueados. Pero ¿sabes qué? Si tu confianza y tus expectativas están, óyeme, solamente en Dios, verdaderamente en Dios y únicamente en Dios, nunca te vas a sentir chasqueado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es santo, único, verdadero, solemne, especial. Él es el Altísimo, Él nunca va a caer, nunca va a pecar. Por lo tanto, nunca te va a decepcionar, mi querido joven. Nunca, jamás. Cristo te va a decepcionar. Por lo tanto, fija tu mirada en Él, tu mirada en Él. No tienes por qué fijar tu mirada en un ser humano. Ahora, yo con esto no estoy diciendo, por supuesto, que no van a llegar cosas buenas de nuestros seres, de los seres humanos que nos rodean, de nuestro prójimo. Obviamente que sí, pero que cuando lleguen sean simplemente sorpresas, sean regalos, sean extras, porque lo más importante, lo especial, lo que te sostiene con vida, es lo que viene del cielo, no lo que viene de la humanidad. ¿Por qué crees que hay tanta depresión? Porque la gente ha desenfocado su vida, su enfoque lo han puesto en lo horizontal, en lo que aquí hay, y resulta que lo que aquí hay, lamentablemente, es pecado. Lamentablemente es falla, lamentablemente se corroe lo que está aquí en la tierra. Pero si nuestra mirada está puesta en el cielo, por supuesto nuestras expectativas, todas las expectativas que puedas tener de Dios, tenlas lo más altas posible. Dios nunca te va a decepcionar porque Dios es Dios y no hombre para mentir o para fallar. Lo que Dios ha prometido lo cumple. Dios, además de eso, te ama y nos ama
con un amor infinito. Incapaces somos nosotros de entender y de comprender el amor de Dios. Simplemente lo aceptamos. Por eso, hoy quiero llamarte a la reflexión y decirte, a ti, mi querido joven, que me escuchas y me ves, y a todos mis hermanos, amados míos, pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y con toda seguridad nuestra vida crecerá. Nunca seremos chasqueados. Tendremos una salud espiritual óptima y estaremos preparándonos todos los días para el reino de los cielos. Te amo mucho en el Señor. Que Dios te bendiga, te restaure, te vindique. Mi más fuerte deseo para ti en esta hora.